Buenos días, mi nombre es Jackson José Márquez Buenaño, estudiante de la Universidad Experimental del Táchira, de la sección 10 de Economía del profesor Pedro Morales. En el día de hoy vamos a hablar o explorar la economía, no solo como una ciencia, sino también como una disciplina técnica, también como un acto humano, reflexivo, y viajaremos por su historia, descubriremos cómo nuestros antepasados también, en base a sus decisiones económicas, pues reflejan lo que actualmente consideramos nosotros como economía. Para eso es necesario conocer pues una breve historia de cómo fue la economía en la antigüedad. Comencemos por la Grecia clásica. Tenemos al filósofo Aristóteles que distinguía entre oikonomía, que era el término que él utilizaba para la administración del hogar, y la crematística, que la consideraba como la acumulación de riquezas. La economía en ese entonces era parte de la ética. Luego, más adelante, llega la Edad Media y la economía estaba subordinada a la moral cristiana. Se hablaba del precio justo y se condenaba la usura con el objeto que todo fuese más justo. La intención no era el lucro, sino la justicia. Más adelante, en la Edad Moderna, con Adam Smith, nace la economía política. Se introduce la idea del interés propio como motor del mercado. Y el mercado se presenta como en un orden natural. Ya para el siglo XIX, autores como Ricardo Malthus y Marx analizan la distribución de la riqueza, el trabajo y el conflicto de clases. Marx propone una crítica radical al capitalismo. Más adelante, en el siglo XX, Keynes plantea que el Estado debe invertir para evitar la crisis. Luego, el neoliberalismo promueve la desregularización y la supremacía del mercado. Surgen críticas desde la economía feminista, la ecología y del desarrollo. ¿Qué significa pensar la economía como un acto reflexivo? Bueno, yo creo que significa reconocer que la economía no es neutral. Es una construcción social que debe ser pensada críticamente y que implica preguntarnos qué producimos y para quién producimos. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores guían nuestras decisiones económicas? La economía, viéndola desde un punto de vista reflexiva, nos invita a imaginar futuros deseables, no solo eficientes. Ejemplos actuales de economía reflexiva: se podría hablar de una economía de un bien común, ya que pues trata de medir el éxito económico según el bienestar de toda una colectividad, o una economía solidaria, cooperativas, trueques, redes de apoyo mutuo, no sé, alternativos, eh, presupuestos participativos, donde la ciudadanía decide cómo se invierte el dinero público. Pero todo esto son hipótesis o suposiciones de economías reflexivas. Aplicaciones locales y educativas. Podrían crearse proyectos de economía cultural y creativa, promover diagnósticos participativos en comunidades, enseñar economías críticas desde la infancia, hacer visibles las prácticas económicas alternativas, con ferias, cooperativas, en actividades culturales. Todo esto forma parte de querer crear una economía crítica o reflexiva. Pero bueno, hablando de la economía, en su definición clásica, es una ciencia que estudia cómo las sociedades gestionan recursos escasos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Pero no se trata solo de números. La economía también es una ciencia social que se puede cruzar con la política, la cultura, la psicología y hasta con el medio ambiente. Y se divide en dos grandes ramas: la microeconomía, que analiza las decisiones individuales, y la macroeconomía,
que estudia fenómenos como la inflación o el desempleo. Como decía Keynes, la economía no es una ciencia exacta, sino una forma de pensar sobre el mundo. La historia del pensamiento económico. La historia del pensamiento económico. Hagamos un recorrido rápido por las principales escuelas económicas y empecemos con el mercantilismo, que veía la riqueza en la acumulación de materiales preciosos. Luego vino la fisiocracia, que consideraba la tierra como la fuente principal de riqueza. Después los clásicos como Adam Smith y David Ricardo, que defendieron el libre mercado y la famosa mano invisible. Karl Marx, por su aporte crítico al capitalismo, y propuso la economía basada en la lucha de clases. Más adelante Keynes propuso el Estado era el que tenía que invertir para estabilizar la economía. Y en las últimas décadas el neoliberalismo ha promovido la desregularización, la privatización y la globalización. ¿Cómo esto ha influido en nuestra política actual? Es cuestión de sentarnos a pensar en ese aspecto. La economía no vive en libros, está en el supermercado, en el transporte, en tu salario. Cuando suben los precios, sentimos la inflación. Cuando elegimos entre ahorrar o gastar, estamos tomando decisiones económicas. Y no olvidemos que el rol del Estado influye muchísimo. Los impuestos, los subsidios, los servicios públicos, todo eso también es parte de la economía. En América Latina, específicamente en Venezuela, la economía informal pues, es un pilar clave, ya que cuántas personas conocemos que trabajan sin algún contrato, sin pagar impuestos y pues gracias a eso también sostienen sus familias. Es una realidad en la cual vivimos que no podemos tapar el sol con un dedo. También enfrentamos desafíos enormes, la desigualdad económica, por ejemplo, que eso sigue creciendo. También la crisis climática que nos obliga a repensar el modelo de crecimiento, si es posible una economía sustentable o no. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, quién gana o quién pierde. Además surgen nuevas formas de economía, economía colaborativa, circular, digital, lo cual pues si no estamos preparados o no nos educamos en estas economías, podríamos estar preparados para estos cambios. La economía está en todas partes y comprenderla es el primer paso para transformarla. Muchísimas gracias por su atención.